Bienvenidos al podcast On The Go que impulsamos desde Atrevia en colaboración con ONU Turismo, que comentábamos antes. Llevamos ya, pues creo que es el 13-14 capítulo, y en esta ocasión es un tema que tenía muchísimas ganas de abordar, que es el turismo de salud y bienestar. Soy Sonia Lázaro, directora de cuentas en Atrevia. Y bueno, hoy queremos hablar de este tema porque además los datos, comentábamos también antes, los datos del turismo de bienestar van aumentando. Ahora nos comentaréis un poco también qué datos manejáis vosotros, porque es verdad que no es solo, bueno, que hay ahí pues los turistas que vienen también a mejorar su salud, pero está toda la parte de prevención. Hay diferentes también formas de entender este turismo de bienestar y salud, y vamos a charlar hoy con vosotros. Según introduzco unos datos, pero realmente estos son del 2024, seguro que vosotros tenéis unos datos más actuales, y es a nivel global, ¿no? Que la economía global de bienestar alcanzó los 6,8 billones de dólares en 2024, continúa creciendo. En España también son datos cada vez más altos, sobre todo porque viajamos cada vez más pues buscando estas experiencias que no solo nos permiten desconectar, sino también el sentirnos mejor, cuidar nuestra salud. Y bueno, y también toda la parte de mejorar el bienestar físico y mental, que cada vez es más importante. Ahora vamos a explorar eso, cómo el turismo de bienestar puede ser un motor también económico, también cómo puede ayudarnos a esta desestacionalización, a cubrir estas zonas que son, bueno, menos masificadas, ¿no? Que también es algo muy importante para el turismo hoy en día. Y bueno, pues para conversar de esto vamos a hablar con Isidre Pineda, vicepresidente de la Asociación Europea de Destinos Termales Históricos y además alcalde de Caldes de Montbui. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer acompañaros. Y bueno, y tenemos a Mónica Figuerola, que además en su trayectoria ha estado muy unida a todo lo que es el turismo de salud. Hoy en día es directora internacional corporativa de Quirón Salud, un grupo referente en España, pero además en el pasado fue también directora del clúster español de turismo de salud. También es profesora del programa de salud dentro del máster de lujo de SIC. Y bueno, pues sabe muchísimo también de este tema, así que dos aspectos muy diferentes y que creo que pueden ser muy, muy complementarios. Muchas gracias, Sonia, por invitarme y bueno, pues por compartir este podcast, que a mí también me parece un tema súper interesante. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a comenzar. Sentiros libres de preguntaros también entre vosotros o de añadir lo que consideréis, que vosotros sois los expertos. Bueno, vamos a comenzar contigo, Isidre. La Asociación Europea de Destinos Termales Históricos se ha consolidado como una de las asociaciones internacionales de referencia en turismo termal. Su red conecta destinos históricos europeos vinculados con el agua mineral y termal, promoviendo la sostenibilidad, pero también la innovación, esa protección del patrimonio, que es un aspecto muy, muy importante, y la evolución del termalismo hasta estos nuevos modelos de bienestar. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista qué factores explican que el turismo termal haya pasado pues de ser un nicho, algo especializado, y se haya convertido en una tendencia, vemos, a nivel global. Muchas gracias. Me encanta que empiece por esta pregunta porque puedo afirmar rotundamente que el turismo termal no es una moda. Miren, yo vengo de un pueblo maravilloso en Cataluña que se llama Caldes de Montbui, cerca de Barcelona, que se fundó gracias a que los antiguos romanos encontraron aguas mineromedicinales, aguas termales, justamente hace más de 2000 años, y por lo tanto, a partir de allí han ido desarrollando la actividad turística y la actividad de municipio, de villa, ¿no? Siempre ha estado allí, pero es verdad que en las últimas décadas es probable que se haya estigmatizado incluso el turismo termal, el turismo balneario, como un turismo de gente mayor. Para nada, no solo para gente mayor. Me gusta mucho la diferencia que hacen, por ejemplo, en Francia, que es un
que es un país precisamente que tiene el turismo balneario dentro de la cartera de la sanidad pública, ahí diferencian lo que es el curista del termalista. Y esta diferencia me gusta mucho, porque el curista es aquel que va a hacer unos tratamientos, pero el termalista es aquel que va a buscar pues una desconexión, que evidentemente valora el agua termal como un factor de salud. Es algo que va, para mi entender, más allá del wellness. Y por lo tanto, creo que en la tendencia actual, viendo que los viajeros cada vez están buscando precisamente pues bienestar, desconectar, pues el turismo balneario, el turismo termal, pues encaja muchísimo a lo que las nuevas generaciones de viajeros están buscando. Además, algo auténtico, algo histórico, algo tradicional y algo holístico, porque el termalismo no es solo bañarse, es disfrutar y entender un pueblo, una villa, una ciudad que tiene el lecho termal como su origen y su esencia. Y eso es maravilloso. Luego nos contarás cómo estáis haciendo para llegar a esas nuevas generaciones y efectivamente desconectar de la idea esa, que es verdad que hay esa idea de que es más para personas mayores. A lo mejor hay también esa cultura que hay que hacer con el vocabulario, que decías los franceses para estas cosas. La verdad es que suelen utilizar esos términos. Son buenos. Sí. Pues nada, Mónica, a ver, ahora que, como comentábamos, que hay este papel protagonista de las decisiones de vida también en los viajes y que el sector sanitario está evolucionando hacia una medicina pues más preventiva, comentábamos, más de personalizada, orientada pues a acompañar a las personas a lo largo de su vida. Quirón Salud está impulsando un modelo basado en esto, en la medicina preventiva, de precisión, optimización de la salud. ¿Qué cambia respecto al modelo tradicional? ¿Realmente qué hay de diferente? Bueno, yo creo que esto es muy pertinente, ¿no? Porque al final estamos viendo un cambio de paradigma. Bueno, como has explicado, yo procedo del turismo de salud en global, ¿no? Y cuando dirigía el clúster español de turismo de salud teníamos muy diferenciada la parte del wellness o el well-being de la parte de turismo médico, ¿no? El turismo médico, tal y como lo definía la OMT, era aquel que venía a España o a cualquier destino, pero en este caso en España, y la prioridad del viaje era recibir un tratamiento o una cirugía. Y el turismo, digamos, de wellness, que ambos conformaban el concepto de turismo de salud, venía más con una motivación preventiva de bienestar, de optimizar sus condiciones. Es verdad que, como dice el alcalde, pues tenemos esa diferenciación en Francia clarísima entre el que disfruta de las aguas, toma esas aguas, del que realmente se va a tratar. Pero en España, bueno, dentro de un contexto de wellness o well-being, pues no venía a un tratamiento específico, sino que realmente a disfrutar. Ahora, sin embargo, estamos viendo ese cambio de paradigma donde se están como mezclando, ¿no? Se están como solapando. Ahora estamos ofreciendo, no solo en Quirón, en muchos centros, o sea, en la sanidad, el concepto de la sanidad actual es prevenir para no tener que curar. Mejorar la salud de los que están bien para que se optimice, como decimos en Olimpia, buscar nuestra mejor versión. En definitiva, hacer que los sanos estén más sanos y que de alguna manera evitemos estar enfermos o que retardemos el momento de necesitar un tratamiento médico. Además de que, en el fondo, yo creo que ese es el paradigma económico de la sostenibilidad de los sistemas de salud, es decir, evitar que la gente se ponga muy enferma, evitar la cronicidad de las enfermedades y estar siempre intentando pues tener una mejor performance de nuestra salud. Y yo creo que, insisto, no solo Quirón, es toda la salud en general busca esta medicina mucho más de precisión, una medicina muy avanzada, una medicina muy personalizada para ver cuál es el problema y resolverlo antes de realmente tener una enfermedad. La secuenciación genómica, es decir, ahora mismo hay una serie de herramientas en el sector de salud puro que son increíbles. Apoyadas en la inteligencia artificial podemos adelantarnos a muchísimos diagnósticos y esto yo creo que es brutal y esto apoya mucho ese nuevo paradigma, pero a la vez, cada vez, y ya acabo, hay más centros que son hospitales, centros médicos que están incorporando en su cartera de servicios aspectos o especialidades más vinculadas a ese abordaje más holístico de la salud.
Es decir, desde la medicina integrativa funcional, todo el tema de la higiene del sueño, el análisis, el estudio de la microbiota como una de las esencias para estar verdaderamente disponiendo de una buena salud. Por lo tanto, en centros avanzados, como en este caso Olimpia, estamos tratando estos temas de una manera, como decía, muy holística, con evidencia científica siempre, pero sí desde un enfoque mucho menos de tratamiento y más de generación de una optimización de la salud. Porque es lo bueno que tienes, que además cuando estás viajando, ¿no? Es como un momento ideal también para curarte, para cuidarte, llevándolo al terreno de los viajeros. Habéis comentado, estamos viendo, pues eso, que ya deja de ser algo puntual, sino que realmente es una tendencia en todos los aspectos de los viajes. Ahí comentarme cómo veis estos cambios, cómo esto realmente afecta a los turistas. No solo en esa experiencia específica es que voy a un sitio porque me quiero cuidar, sino en general en los viajes. ¿Cómo notáis ese cambio en las formas de plantearlo? Me encanta que Mónica haya introducido el concepto holístico, porque realmente es lo que busca o lo que explicamos en las villas termales europeas, que estamos hablando no solo de hacerte un baño termal, que es maravilloso, sino de todo lo que hay alrededor, porque alrededor de una villa termal encontrarás patrimonio muy antiguo, encontrarás una cultura propia, una cultura que va más allá del agua, que también atrae o ha traído a lo largo de la historia a un mundo artístico alrededor. Es una desconexión que va mucho más allá del agua. A mí me encanta el concepto holístico porque es realmente buscar la autenticidad y la identidad de ese municipio, y eso no solo es bueno evidentemente para el dolor articular, que podría ser un caso muy concreto, sino es bueno para la cabeza, para el bienestar emocional y para la salud mental. Claro, por eso un poco al hilo de lo que él dice, lo que vemos es que las sociedades cada vez están más estresadas, que dormimos menos, que dormimos mal, que comemos peor, y a veces no tenemos tiempo ni para hacer ejercicio, ¿no? Porque cuando yo le he preguntado a nuestros doctores, ¿no?, que cuáles son los 3 pilares para llegar a una vejez saludable, activa, es precisamente el sueño, la alimentación y el ejercicio, ¿no? Poniendo mucho énfasis además en el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con viajeros que cada vez demandan más incluir estos factores en su experiencia de viaje, ¿no? Probablemente porque viajamos mucho, tenemos muchos periodos vacacionales y podemos diferenciar y podemos dedicarle uno de nuestros viajes a cuidarnos, ¿no? A ir a un balneario, a ir a un hotel spa. También tenemos que incluir ese entrenamiento, ¿no? Entonces estamos viendo también cómo se están proliferando muchísimo los viajes, porque nosotros tenemos también muchas personas que vienen previamente para tratarse o para ponerse a punto de cara a un viaje, para hacer una maratón, para jugar un partido de golf. Entonces esto está muy vinculado también al bienestar. Y luego yo creo que al final necesitamos esa desconexión emocional y necesitamos buscar experiencias en centros que al final no sea simplemente pues, una experiencia vacacional pura o cultural, sino que también tenga esa connotación de well-being o de wellness. Y vemos cómo cada vez hay más proyectos hoteleros, sobre todo de lujo, que incluyen el spa. O sea, al final es casi un must. Si tú quieres tener un resort de 5 estrellas, tienes que incluir alguna terapia, tienes que incluir, si puede ser un centro de balneario, un centro dependiendo, ¿no?, si estás cerca del mar, si estás en la montaña. Pero por una parte hay un cambio estructural importante en las infraestructuras turísticas, que cada vez incluyen esto, más demanda por parte de la gente que viaja, sobre todo de las nuevas generaciones, por esa necesidad de hacer ejercicio, de cuidarse. Vemos también cómo están proliferando muchísimo los retreats, ¿no? La gente cada vez necesita hacer más terapias de mindfulness, de yoga, y cómo este tipo de productos también tienen muchísimo éxito. Y nosotros también vemos desde el punto de vista más médico-científico cómo cada vez hay viajeros que vienen a España y a lo mejor aprovechando ese tour por España quieren hacerse un chequeo completo para ver si están bien. Además, cada vez hay más
demanda de resonancias magnéticas corporales completas. Es decir, la gente está más concienciada de que es importante prevenir las enfermedades y los chequeos se están incluyendo dentro de los paquetes turísticos, ¿no? Bueno. Y esto yo creo que es fundamental porque primero denota la calidad asistencial de España, ¿no? Que eligen España para hacer esos chequeos, y la concienciación de que voy a prescindir de un día o dos de mis vacaciones para meterme en un hospital y hacerme un chequeo completo. Eso, bueno, enlazando con lo que estás comentando y lo que hemos visto antes de medicina de sanos para estar más sanos, ¿qué es lo que principalmente pide el turista internacional? Que a lo mejor no es uno, a lo mejor hay muchos tipos de turistas internacionales, pero ¿qué es lo que más buscan? Bueno, nosotros siempre definimos el turismo médico como el turismo que viene a hacerse un tratamiento, ya lo he explicado, pero en este caso a España vienen por la alta complejidad, ¿no? Entonces, el turista que realmente hace turismo médico puro, el que viene a tratarse, suelen ser tratamientos muy complejos, neurocirugías, cirugías muy únicas, ¿no? Que hacemos en España y no se hacen en otras partes. Pero cuando hablamos de este turista, ¿no? Que sí que viene a España de turismo y que decide hacerse un chequeo, pues estamos hablando de chequeos en general para ver su estado de salud en ese momento, para ver si puede tener algún tipo de sospecha de alguna patología más seria, y al final pues porque confían, ¿no? Y porque además nosotros tenemos, yo creo que muy organizado esa experiencia para que, insisto, el turista no tenga que prescindir de ningún día de sus vacaciones, lo haga todo de una manera muy rápida, le podamos dar el resultado inmediatamente y se puede ir a su casa tranquilo. Pero al final es básicamente una analítica completa, un TAC corporal completo. Sofisticamos mucho ese chequeo, es decir, lo personalizamos mucho si son hombres, mujeres, en función también del rango de edad, pero hacemos que, bueno, pues que en un día se pueda hacer una revisión completa de esos parámetros, de esos indicadores más significativos y que pueda continuar el viaje sin tener que preocuparse de su estado de salud. O sea, que lo que piensas que lo que más valora de vuestros centros en concreto es esto, es el poderlo hacer en un día, en poco tiempo, que no le quite tiempo de sus viajes. Y luego además abordamos mucho las soluciones tecnológicas como la telemedicina, es decir, que a lo mejor podemos hacer luego una segunda consulta de seguimiento a través de una videoconsulta, con lo cual, insisto, a lo mejor con que le destine un día de sus vacaciones a hacer ese chequeo, podemos continuar el viaje, podemos darle esa información a continuación, y si se detecta alguna anomalía puede venir a tratarse. Es decir, de alguna manera estamos personalizando mucho el chequeo para ponerlo lo más cómodo posible, que ya no nos dé pereza, evitar pruebas que sean muy incómodas, porque ahora mismo, insisto, con la inteligencia artificial, con el avance tecnológico, con una analítica podemos tener muchísima información y hacer que la gente pierda el miedo también a chequearse, porque al final el beneficio es brutal, ¿no? Si podemos prevenir una enfermedad compleja. Pues Isidre, aquí hemos hablado ya de inteligencia artificial, de tecnología, y es verdad que todo... Lo mío es más vintage. No, pero bueno, justo iba a eso, enlazando con... es cierto que cuando hablamos de well-being y de todas estas tecnologías, estamos viendo que además hay eso, mucha ciencia detrás, mucha evolución, pero es verdad que en los complejos termales, en todos los centros termales se habla de eso, de calidad y de todo esto se viene hablando desde hace siglos. ¿Cómo, pues eso, qué es lo que resaltáis vosotros ahí y qué aporta también de diferencial esta cultura, ¿no? Desde hace siglos sobre la calidad de vida? Miren, en las villas termales llevamos trabajando el bienestar incluso antes de que apareciera el concepto, la palabra wellness o well-being. Al fin y al cabo es lo que hace un municipio termal, ¿no? Trabajar en el bienestar de las personas, de la gente, y el secreto especialmente, donde quiero poner el focus, es la diferencia está en el agua minero medicinal. Tengan en cuenta que el agua termal es agua declarada de utilidad pública que se rige por la ley de minas. Es agua mineromedicinal, agua que ha llovido hace quizá 1000 años
y que emerge en la superficie y por lo tanto esas propiedades van a ser buenas para la piel, para el reuma, para los dolores articulares, para la calidad del sueño, antes lo decías. Prueben de dormir después de un buen baño termal. Les garantizo que es una maravilla. El secreto está en el agua. Aquí también quiero poner en valor la necesidad de reivindicar las aguas termales como aguas que no son agua del grifo, no es agua, digamos, de un spa convencional. No, y que también hay mucha evidencia científica ahí. Aunque voy a decir, desde luego, y hay incluso ensayos clínicos que están trabajando ahora mismo, por ejemplo, en el Hospital del Mar en Barcelona, como la balneoterapia ayuda a reducir el dolor en casos de mujeres que están sufriendo cáncer de mama. Y por lo tanto hay buenas prácticas de desarrollo e innovación en ese sentido, porque estamos hablando de un recurso natural y de un recurso muy antiguo. Pero voy al agua, ¿no? En el hecho de poner en valor un agua que es buena para la salud, que puede ser buena para unos tratamientos, que puede ser buena para la prevención, pero que puede ser muy buena para desconectar un fin de semana en uno de los maravillosos balnearios que hay en Cataluña o en España. Es cierto que los spas de lujo pues han obligado al sistema balneario a modernizarse. Claro. Es evidente, pues si vas con tu pareja o con una media edad más baja, como nos podríamos sentir representados todos aquí, ¿no? Pues vas a querer encontrar algo moderno, ¿no? Y hay muchos balnearios que son precisamente negocios familiares, eso es muy habitual en Cataluña, ¿no? Que han modernizado sus instalaciones termales porque saben que tienen un valor diferencial, que es el agua, pero tienen que competir en infraestructura con los spas, wellness, porque si no, no serán atractivos para las nuevas generaciones. Y eso está pasando. Por ejemplo, en el balneario Fontbella, en Sant Hilari Sacalm, en Caldas de Montbui con el Spa Isel, el Broquetas, el Termas Orión. Hay balnearios muy chulos en toda España y en Cataluña. Yo a ese respecto, si me permites, no sé si el alcalde sabe que yo fui directora general de turismo de La Rioja. Y tuve la suerte de poder promocionar también la ruta termal, porque teníamos varios balnearios, entre los cuales se encuentra Arnedillo, que era una villa termal. Bueno. Y sobre todo aquí lo que ponía mucho el foco era de alguna manera, en las sinergias que se creaban también con otros aspectos como la gastronomía o la cultura del vino. Es decir, al final son experiencias muy completas, ¿no? Porque yo creo que una villa termal asume su esencia y se crea bastante comunidad o un ecosistema, ¿no? de industria turística muy enfocada, y entonces ves cómo los restaurantes pues, también hacen el esfuerzo por tener menús saludables sin perder el carácter autóctono o esencial de esa cocina, ¿no? local, o el tema del vino, ¿no? en el caso de Arnedillo. Entonces, bueno, yo creo que la industria turística es absolutamente versátil, innova, para eso es nuestra primera industria, y esto hace pues que, como decíamos antes, ¿no? Nos elijan cada vez más turistas, y en el caso de los clientes de balneario, clientes de termalismo, de talasoterapia en el mar, pues que esté creciendo a un ritmo de un 20% versus a ese casi 7% que está creciendo el turismo general en este país. Me encanta que haya introducido la cuestión de comer bien, que bien se come. Sí. En Cataluña, en España, es muy importante. Además, existe incluso una gastronomía vinculada a las aguas termales. Porque yo me acuerdo de mi abuelo ir a buscar agua a la Fuente del León para hervir los garbanzos, ¿no? Eso es esa cultura holística, esa forma de arraigarte en tu villa termal, ¿no? O el caldo de Navidad que se hace con agua termal. Lo que hay alrededor de las villas termales, muy vinculado también a la gastronomía local, es muy importante y es parte de la experiencia. Yo no viajo nunca en un sitio donde se coma mal. Estoy seguro que ahora mismo muchos de los que nos están escuchando se sienten representados, ¿no? Pues es un ejemplo. No, totalmente, o sea, y forma parte esa del cuidado de las zonas, ¿no? De conseguir que no todos los turistas vayan a los mismos sitios, sino los restaurantes, también las bodegas, hablando de La Rioja, y los destinos termales. Y al final un balneario no se puede deslocalizar, el agua sale por donde sale, claro. ¿No? Ni se puede digitalizar. Ahí va lo auténtico de una villa termal. Sí, la deslocalización yo creo que es muy importante,
importante porque hace que los flujos turísticos se desconcentren, ¿no?, en zonas saturadas, ahora que vivimos un periodo, por desgracia, de turismofobia. Y luego otro de los elementos que para mí es muy importante del turismo de salud, y hablo en general termalismo, talaso, médico, es la desestacionalización. Al final tú vas a esos destinos cuando tienes una necesidad en general médica, no tanto a lo mejor en la época de máxima ocupación. Y entonces yo creo que son productos que ayudan muchísimo a desestacionalizar y a deslocalizar los flujos turísticos. Pues bueno, quería también comentarte, Mónica, en esta unidad específica que habéis desarrollado para expatriados, ¿cuáles son las necesidades específicas? Lo hemos comentado un poco antes, pero para que profundizaras un poco de este paciente internacional que trabaja o decide instalarse en España y, bueno, ¿cuáles son sus necesidades y qué hacéis también en Quirón, o qué habéis visto en donde podéis ayudar? Bueno, una de las patas del turismo de salud, voy a introducir aquí muchos conceptos, pero yo creo que en ONU Turismo estarían muy contentos porque junto a ONU Turismo lanzamos un documento que se llama Exploring Health Tourism, donde hablamos precisamente de las taxonomías que hay dentro del concepto de turismo de salud. Porque al final, ¿cómo podemos medir el impacto económico si mezclamos termalismo con talaso, con turismo médico? Entonces, ahora introduzco un nuevo concepto que se llama medicina turística, que es la medicina que damos a las personas internacionales cuando están en España. Y dentro de ese colectivo pues estarían los diplomáticos, los estudiantes, los turistas convencionales, que también tienen eventualidades si se ponen enfermos, y por supuesto los expatriados. Como España tiene una gran marca como país de salud, pues la verdad es que vemos como muchísimos expatriados durante su estancia en España también aprovechan para tratarse. Entonces, bueno, lo que pasa es que tienen necesidades especiales. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es poner a su servicio una gran gestión burocrática de seguros internacionales para que no tengan que preocuparse de nada, que yo creo que esta parte administrativa es muy potente de cara a que al final no sea oneroso, ¿no?, el tratarse cuando estás en el extranjero, que tengamos un equipo muy importante de personas que se dedican a rastrear y a ver cómo se cubren, ¿no?, esas necesidades médicas. En segundo lugar, la ausencia de barrera idiomática, porque tenemos también hasta 12 idiomas en la atención médica que ofrecemos en nuestros hospitales para que de alguna manera en esa situación más delicada o más crítica se sientan cómodos en su propio idioma. Y luego esa adaptación también, yo creo, el approach cultural. No es lo mismo tratar a una persona árabe que una persona de Israel o que una persona de Rusia o de Latinoamérica. Entonces tenemos también equipos de coordinadores internacionales de esas culturas y tenemos un gran respeto. Tenemos hospitales con comida halal, tenemos hospitales con comida kosher, tenemos una adaptación muy clara a los horarios. Es decir, hacemos que el cliente expatriado pues se sienta como en casa. Tenemos, de hecho, una gran comunidad diplomática que se trata en nuestros hospitales y eso es gracias a ese abordaje de la cuestión médica muy respetuosa con la parte cultural del paciente y sobre todo sin barreras idiomáticas. Pues súper interesante, la verdad, porque claro, ahí lo tienen muy claro. Luego esto hay que trasladarlo, porque es verdad que a lo mejor no es tan conocido como se debería. Y seguro que hay ahí mucho, bueno, un potencial enorme haciéndolo de esa manera, seguro que sí. Y Sidre, cuéntanos un poco más cómo hacéis para contribuir también a, pues también quizá comunicándolo de alguna manera, pero para esta desestacionalización y revitalización de las zonas, ¿hacéis algo especial o bueno, como ya con existir es mucho? Y ahí incluso voy a introducir un concepto porque es importante que el turista se sienta bien, ¿no?, en el territorio, pero yo vengo de Barcelona. Y cada vez es más importante que el residente local no vea al turista como una amenaza. Porque evidentemente hoy día, lo que comentaba sí, Mónica lo ha dicho, ¿no?, existe turismofobia e incluso lo entiendo, porque los residentes locales se pueden sentir amenazados. El turismo termal justamente es un turismo relajado, es un turismo tranquilo, es un turismo que se basa en un recurso natural, que es el agua, es un turismo desestacional, deslocalizado.
y por lo tanto es un buen turismo, responsable y sostenible. Por lo tanto, es un turismo que se basa en la identidad del municipio. El visitante, lo mejor que puede hacer cuando llega a una villa termal es sentirse como un residente más durante unas horas, unos días, el tiempo que sea, ¿no? Pero es la manera de entender la cultura local, de probar la gastronomía local, de apreciar el patrimonio local, y eso además de ser muy bonito, es que es auténtico. Y al fin y al cabo, lo que buscamos cuando viajamos son cosas auténticas, porque cada vez más en el mundo del postureo, en el mundo digital o en el mundo de Instagram y TikTok, ¿qué es auténtico y qué es verdad, ¿no? Pues las villas termales son históricas, porque justamente la red de villas termales pone mucho énfasis son villas termales históricas de Europa. Ponemos mucho el focus en el hecho de que tienen que son villas que tienen mucha historia detrás, ¿no? Y que conservan la identidad, el carácter alrededor de un hecho que es maravilloso, que es esas aguas minero-medicinales que son extraordinarias y muy singulares. Y también es un turismo cultural, entonces, mucho, ¿no? El que suele ir a... Claro, e incluso existe un mundillo muy interesante alrededor de los balnearios, un mundillo artístico. Si le digo que en mi pueblo, Caldas de Montbui, 19.000 habitantes, hay un museo con obras de Picasso, dirán, wow, ¿no? Pues Picasso era amigo del artista local, Manolo Gué, se conocieron en París, se intercambiaron obras. De allí el hecho de que pues, haya obras de Picasso en Caldas de Montbui. Es magnífico, ¿no? Sí, ese mundo artístico y cultural que hay alrededor de los balnearios. Y eso pasa en Caldas de Montbui, pero pasa en Vichy, en Budapest, en Baden-Baden, en las ciudades interesantes que hay alrededor de Europa, ¿no? En Orense, en fin, que eso es muy chulo, eso es muy chulo. Sí. Y va en esa línea de esa experiencia más holística, ¿no? Totalmente, sí, que también eso comentábamos antes, la gastronomía y el patrimonio sí. A través del circuito del agua pues hay todo un patrimonio muy único. Le podría hablar de las termas romanas que hay en Caldas de Malabella o de Montbui, pero también todos unos estilos arquitectónicos alrededor de los balnearios que son muy interesantes. Existe modernismo, este año que es el año Gaudí, ¿no? Es verdad. Y quedamos todos maravillosos hace pocos días con la Sagrada Familia. Pues existe una villa termal que es La Garriga, donde el modernismo está alrededor de las aguas termales. Espectacular. Un lujo. Espectacular. Es un lujo, sí. Comentábamos antes también cómo estáis trabajando con la inteligencia artificial, las tecnologías, pero bueno, de cara al futuro, ¿cómo crees que, bueno, esto es no tenemos la bola de cristal, pero ¿cómo crees que afectará todo esto también hacia el futuro? ¿Cómo toda esta tecnología o las nuevas herramientas que tenemos y que se tienen respecto a la salud, cómo va a evolucionar? Bueno, sabemos que ya ha nacido el niño que vivirá 150 años, ¿no? Entonces yo creo que el gran paradigma al que nos enfrentamos es ese envejecimiento saludable, prolongado y todo lo que tiene que ver con la medicina de la longevidad, ¿no? De la Smart Aging Medicine. Estamos viendo cómo proliferan, eso sí, muchos centros por toda España hablando de estas técnicas. Yo lo único que pido es que siempre haya un soporte científico, ¿no? Que haya evidencia científica. Pero está claro que hay muchas fórmulas, la suplementación, por ejemplo, ahora hay muchísima información, como digo, ¿no? Yo creo que las claves, algunas son más comunes, ¿no? Como hay que ser activo, hay que hacer ejercicio, otras son fundamentales, o sea, se entiende ya la importancia que tiene el sueño para evitar el deterioro cognitivo. Entonces, todo este tipo de cosas se conocen, hay que aplicarlas, hay que crear programas de salud, hay que apoyar esto pues desde la sanidad pública también, ¿no? Porque de hecho has puesto ejemplos de en Europa cómo los tratamientos en balnearios están incluidos en la cartera de servicios de la sanidad pública. Entonces eso hay que integrarlo, porque para tener esa longevidad, con calidad de vida. Esa calidad de vida, ¿no? Es decir, no se trata de llegar a los 100 años pero llegar mal, se trata de llegar a los 100 años pero en muy buenas condiciones, ¿no? Y eso yo creo que es la clave, y para eso pues hay que concienciar muchísimo, hay que educar, la alimentación es súper importante también,
y lo que hablaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la microbiota. Hemos visto en el último periodo de 2-3 años un boom de este concepto. Entonces ahora lo que yo creo que es que hay que aterrizar las cosas, hay que quedarse con lo esencial y sobre todo hay que darle mucho peso a la evidencia científica de todo lo que se hace, de lo que se ofrece también, para no perder esa credibilidad. Totalmente, es súper importante. Pues bueno, en vuestra asociación sois miembros de ONU Turismo, con quien organizamos este podcast, y bueno, nos gustaría conocer un poco más respecto al trabajo que estáis desarrollando, los resultados más destacables que han surgido en el marco del reciente congreso del Thermal Tourism Congress, que ha sido hace unos meses, en el 2025, y bueno, y un poco cuáles son las perspectivas y prioridades para los próximos años. Voy a decir que me ha dado miedo lo del niño de los 150 años, ¿eh? Sí, da miedo. Me ha dado un poco de miedo. Bueno, bien. La red de villas termales europea agrupa más de 50 destinos históricos alrededor de unos 20 países en toda Europa. En España estamos representados pues, desde Orense hasta las villas termales catalanas y Caldas de Montbui, pero hay los grandes destinos termales como podrían ser Baden-Baden, Budapest, Vichy, Spa en Bélgica, o Montegrotto, Montecatina, Aquiterme en Italia, ¿no? Y lo que hacemos es compartir pues ese interés común de potenciar las aguas termales y esta experiencia de venir a una villa termal, ¿no? Hacemos un congreso bianual, el Thermal Congress, donde el año pasado justamente en Budapest destacamos la necesidad de poner más ciencia al servicio del termalismo. Ahora lo comentábamos, ¿no? Porque nos basamos básicamente en la tradición. Sabemos que bañarse en aguas termales es bueno por tradición, porque hace más de 2000 años que lo hacemos en mi municipio, pero necesitamos que la ciencia avance para, por ejemplo, y eso me parece una idea extraordinaria, poder ofrecer dentro de la cartera de salud, no solo de Francia, no solo de Alemania, no solo de Portugal, que también lo tiene, sino también en todo el Estado, en toda España, que en la cartera de salud se puedan ofrecer tratamientos termales, que no solo baños termales, que eso sería una forma de poner un recurso natural pues al servicio de todo el mundo, ¿no? Eso puede ser bueno para, por ejemplo, como he dicho antes, para las mujeres que tienen cáncer de mama, para reducir el dolor y mejorar la calidad del sueño, que es el estudio que estamos haciendo ahora con el Hospital del Mar. Pero también existe un estudio justamente del Hospital del Mar en que las personas que tienen COVID persistente pues mejoran la calidad de su movimiento, la fatiga, el dolor que pueden tener, el reuma, pero de una forma pues, científicamente probada, ya publicada en revista científica. Ese es el camino. Creo que ese es el camino para poder convencer a las administraciones que apostar por el termalismo y por la salud termal pues va a ser bueno para la gente. Al final es un ahorro. Va a ser bueno para la gente, va a ser un ahorro en medicación clásica, muy probablemente, pero va a invertir también en ese turismo balneario deslocalizado y va a poder desestacionar incluso un turismo de salud que cada vez pues, está más en auge. Pues muchísimas gracias. Ya vamos a concluir y para cerrar os voy a pedir a los dos si tuvierais que explicar en una frase por qué Europa puede ser puede tener una posición privilegiada en todo lo que es el liderar Europa y España, en liderar este turismo de bienestar y salud. Si tuvierais que explicarlo, ¿no? El por qué, que en una frase, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que España, me voy a centrar en España, debe ser líder en turismo pues por muchos factores, sobre todo porque tenemos una gran industria y aquí incluyo también lo que es la parte de turismo médico, ¿no? Porque nosotros en este sentido nos asociamos una gran industria con las bases fundamentales que es la cultura, la gastronomía, la conectividad, el saber hacer, la hospitalidad, esa cultura mediterránea y sobre todo tenemos esas villas termales históricas que son únicas, que eso es un reclamo único y luego yo creo que la credibilidad de ser una de las grandes potencias de salud en el mundo.
Pues tú lo puedes centrar en Europa entonces. Prueben de darse un buen baño termal, una buena ducha Vichy y háganlo en su villa termal más cercana. Eso es verdad. Descubrirán que tenemos un potencial termal, un potencial de turismo de salud extraordinario. Todas las villas termales son diferentes. Todas tienen agua que es diferente. Pero tenemos ese hecho en común, ¿no? Que somos centros, espacios de bienestar. No son parques temáticos, no, son villas históricas con carácter y auténticas. Es maravilloso. Si viajamos, pues vayan y descubran las villas termales que hay alrededor de Europa, que son maravillosas. Sí, aparte toda esa parte cultural, ¿no? de Europa, yo creo que eso no lo hay en ningún otro sitio. Y me ha gustado eso que has dicho de la cercanía, ¿eh? Que hay veces que pensamos, bueno, voy a conocer estas, y a lo mejor justo las que hay en tu ciudad todavía no las conoces. Sí, a veces no hace falta viajar hasta muy lejos para descubrir que tenemos algo muy cerca de casa que es extraordinario. Sí, sobre todo en este tipo de turismo, que lo que se trata es eso de relajarse, de cuidarse, que no hace falta tener muchísimos días a lo mejor de vacaciones, que es que puedes aprovechar cualquier fin de semana o cualquier puente. Pues muchísimas gracias a los dos, Isidre y Mónica, por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender un poquito más de cómo está cambiando este turismo de salud y de bienestar. Y bueno, esto ha sido todo en el podcast de On The Go. Gracias también a Onoturismo por acompañarnos en esta aventura que, bueno, como decía al principio, tenía muchísimas ganas de abordar este tema del turismo de bienestar. Y bueno, nos podéis escuchar en Spotify e Inbox y nada, hasta el próximo. Muchas gracias. Iremos a visitar. Bueno, a Olimpia voy dentro de nada y espero visitarte a ti también dentro de poco. Hasta pronto. Muchas gracias. Un placer.